Hoy vamos a continuar con el objeto de aprendizaje que es el ser humano, el cual hemos venido trabajando durante este mes lectivo. Bien, en el orden del día tenemos entonces el registro de asistencia que han estado haciendo juiciosos ustedes en el chat, el saludo de los profesores en su debido momento, cada uno de ellos dará su saludo personal. Vamos a tener unas generalidades del proyecto final en donde se les explica qué es lo que se debe entregar y los temas al respecto. Terminamos entonces con los compromisos. Listo. En el proyecto final entonces tenemos como entrega un juego de roles sobre la sociedad en América Latina durante la colonia. A continuación entonces la profe Vicky nos colabora con la explicación del juego de roles. Bueno, entonces, qué pena si escuchan el reggaetonero de vecino, pero es que ese pelado no me puede controlar. Entonces, el objetivo de esta actividad es explorar las condiciones en las que vivían las personas según la clase social a la que pertenecían. Para eso se propone hacer entonces un juego de roles. Siendo así, cada grupo deberá evidenciar entonces la escala social que se vivía en la colonia, en la que cada estudiante del grupo representa un papel asignado previamente. Cuando se les dice asignados, es que para eso se les pidió entonces los grupos de trabajo, cada grupo de trabajo, entonces, frente al nombre está el papel que se le asigna, es decir, el papel que cada uno tiene que representar. Para esto puedes ayudar tu representación, perdón, ambientando el espacio según lo que tengas a la mano, además de incluir vestuario y tener presente que en un juego de roles lo importante es actuar en el lugar del personaje asignado. Un juego de rol es una dramatización improvisada en la que las personas participantes asumen el papel de una situación previamente establecida. Para eso entonces ustedes pues se pueden dotar desde vestuario hasta maquillaje, como lo quieran representar. Muy bien, entonces en este sentido los vamos a recordar entonces como los personajes que se pueden representar. Entonces estos eran como la escala social y recuerden que en el juego de roles es como si ustedes vivieran un día en ese personaje. Entonces, en la escala social, los primeros en la cúspide van a estar los españoles. Ellos son, digámoslo así, los más importantes y ocupaban los cargos como encomenderos, misioneros o los curas, quiere decir los más importantes dentro del gobierno, pues y dentro de la iglesia. Luego están los criollos, que son los hijos de los españoles nacidos en América, muy diferente a los mestizos, que son los hijos entre los indígenas y los nativos o los indígenas y los esclavos. Luego están los indios que se hallaban vinculados a los trabajos de las minas y las haciendas y debían pagar tributos y eran adoctrinados al cristianismo. Y finalmente están los negros y los mulatos que ni siquiera eran considerados seres humanos, pues eran una mercancía para el colonizador. Recordemos que los españoles trajeron pues entonces a los negros y los traían con fines mercantiles o como un objeto y por eso para ellos ocupaban el último lugar tanto las personas traídas como sus descendientes. Entonces está la escala social a la cual ustedes van a jugar a representar. Ahorita el profe Andrés por encima nos va a decir entonces más o menos quiénes son los que trabajarían en equipo. Andrés, yo le aclaro aquí una pregunta que hace Ania. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escuchan? Sí. Sí, señor. Sí, Eh, dale. Ania pregunta que las mujeres españolas qué hacían, o si el juego de roles se concentra en el trabajo de los hombres. No, Ania, ¿cierto? De hecho, pues el juego de roles, como es un juego de rol, vos asumís el rol que querés representar. Por ejemplo, si a usted le tocó el esclavo, ¿cierto? Hacer el juego de rol del esclavo, pues una persona en condición de esclavitud, entonces puedes hacerlo
mujer esclava hasta hombre esclavo, hasta niño esclavo, ¿cierto? Eso lo decide cada persona. Para esto, aparte, tienen también que investigar, ¿cierto? ¿Qué era entonces la posición, por ejemplo, o cómo vivía una mujer en la colonia si era española, o una mujer en la colonia si era esclava, ¿cierto? Espero que hayamos podido resolver tu pregunta. Ahí anotando algo respecto a la esclavitud, hay que tener en cuenta que, como lo dijo el profe Daniel, las personas en condición de esclavitud ya eran mercancía, eran objetos y no eran considerados propiamente personas o seres humanos. Al nivel, por ejemplo, que cuando una pareja de esclavos tenía hijos, estos hijos pasaban a ser posesión del dueño de la hacienda o el lugar donde estuvieran estos esclavos, ¿cierto? Entonces ese hijo de esclavos se convertía automáticamente en esclavo y podía ser vendido en cualquier momento. Entonces son conexiones bastante fuertes que hay que tener en cuenta y que, digámoslo así, sufren por igual hombres, mujeres o niños. Muy bien. Y antes de pasar de pronto a lo siguiente, aclarar entonces la diferencia entre criollo y mestizo. El criollo es el hijo de español pero nacido en América, mientras que el mestizo es la mezcla de los hijos entre españoles e indígenas. Esas dos diferencias muy importantes. Daniel. Bueno. La profe Betsy iba a decir algo. Sí, no, relacionado con lo que había dicho Daniel, la explicación y lo que comentó también usted de que la esclavitud fue un sistema comercial donde tanto la corona como la iglesia estuvieron de acuerdo en esa explotación. Primero se esclavizó al indígena y cuando ya estaban pues prácticamente sin mano de obra, se trajo del continente africano a los negros por la fuerza, o sea, ellos no fueron invitados, sino que fueron sacados de su territorio. En el Bien. caso ya de los españoles, hay que tener en cuenta que aunque la sociedad, obviamente por la época, las costumbres, la religión imponente y dominante en ese momento era una sociedad altamente machista, aunque también existen mujeres, figuras en la época eh, que representan también valores importantes. Ajá. Hay que simplemente investigar un poco más a fondo al respecto, ¿no? Sí, pero en esa medida también hay que aclarar que si bien el indígena se le tenía, o sea, se le tenía un trato muy degradante, eh, nunca se podría considerar que ese indígena era esclavo, porque el esclavo es, como decía el propio Andrés, es una mercancía, ¿cierto? Es como un objeto. Mientras que el indígena sí se le daban como, no se le podría decir derechos, pero que sí, sí tenía como ciertas concesiones. Por ejemplo, Se le da si otro realizaba, reconocimiento. sí, y si pongamos si realizaba algún trabajo, pues ese trabajo podía ser hasta pago, ¿cierto? Le podrían pagar. Mientras que el esclavo, por ser mercancía y por ser objeto, pues ese trabajo nunca era pago, ¿cierto? Entonces era un poco más degradante. Sí, y en el caso pues de las mujeres españolas, digamos que tanto españolas como criollas que gozaban de un estatus, tampoco es que la tuvieran fácil, ¿no? Porque entre otras, o su destino era casarse o irse de monjas, prácticamente, porque los valores de la época rechazaban fuertemente una mujer soltera a alta edad, ¿no? Entonces, digamos que fue difícil en todos los lugares y los estratos sociales de la época. Sí, sobre todo para, o sea, si bien era difícil para muchos, digamos que el privilegiado en realidad era el español hombre, ¿cierto? Porque de igual manera, si eras española mujer, pues podrías tener como ciertos privilegios de clase, pero de todas maneras estabas dentro de lo que se llamaban las minorías porque eras mujer, entonces tenías menos acceso a los derechos. Y entonces todo se volvía más grave si eras, por ejemplo, mujer esclava o mujer indígena, porque no solo estabas degradada por la condición racial, sino también por el hecho de ser mujer. Entonces, que ustedes representen ese tipo de papeles, pues sería como muy significativo para el ejercicio.
Muy bien, creo, Daniel, entonces que podemos continuar dándole, ya habiéndole dado respuesta a la pregunta de Ania. Estoy mirando en el chat, no sé si ustedes pueden verlo. No veo más preguntas al respecto. Juliana dice, uy, no, pero no sabemos qué le pasa a Juliana. Recordemos, muchachos, que ahorita tenemos una prueba en Tommy respecto a lo que se ha dicho en clase. Entonces sí es importante que estén como atentos. Bueno, entonces el equipo de trabajo debe registrar en un video no superior a 4 minutos las representaciones de cada integrante. Dicho video debe incluir la presentación del equipo de trabajo y la recepción del video tendrá como fecha límite el 18 de septiembre. Entonces ustedes, cada uno, o sea, ni siquiera se tienen que encontrar, cada uno desde su casa puede grabarse representando el rol y luego alguien lo puede juntar, ¿cierto? Y ese video no puede superar los 4 minutos y hay que aclarar que ese video también debe tener una presentación de qué es lo que se va a hacer, ¿cierto? Y cada integrante del grupo de trabajo y el grupo. Tienen hasta fecha límite el 18 de septiembre. Si lo quieren enviar antes, pues se les recibe antes, pero la fecha límite es el 18 de septiembre y lo envían al correo históricoreflexivo@gmail.com, al correo donde enviaron eh, los nombres para los equipos de trabajo. Profe, Muy para bien, Vicky. Disculpa, respecto a la pregunta que hacen en el chat, Vicky, si dice Isabela Gutiérrez que si nos tenemos que reunir, me imagino que hace énfasis en la reunión física, ¿no? Pues no. Pero ay, Clara Inés García iba a decir algo. no, ya, muchas gracias. Profe, para una mayor organización no sería pues más adecuado montar una nueva tarea en Classroom para estos videos. ¿Una tarea para qué? Para montar los videos. Exacto. Lo Pues que pasa es que eso sería pues óptimo si nada más hubieran integrantes de un mismo curso, ¿cierto? De un mismo grupo. Pero como hay estudiantes que se mezclaron, unos de 8.2 y unos de 8.3, entonces pues no habría ningún problema nosotros recibir todos los correos con los videos y luego de ahí sacar sus nombres y verlos y eso. ok, profe. Ujú. A la pregunta de que se tienen que reunir, pues en realidad lo ideal en estos casos pues sería eh, que no, ¿cierto? Pero ya supongo, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, algo, si son cercanos o si son familia, pues sí se podrían reunir. Pero, por ejemplo, para hacer el video, pues no, cada uno podría grabarse representando el rol se le asignó desde su casa y luego que alguien pues lo edite y lo pegue y nos mande un video de 4 minutos, ¿cierto? Había partidos políticos en esa época, Julián Andrés Gil Rondón. No, no habían partidos políticos en esa época, porque los partidos políticos es más de la era republicana y la colonia termina, pues al menos aparentemente la colonia termina cuando se da la independencia en el siglo XIX, ¿cierto? Después de 1810. Pues 1810 para nosotros. Hay algunos países que se independizan unos años antes. Pero pues Pero de hecho para nosotros es 1819. la pregunta respecto a los partidos políticos es simple, no, porque quien mandaba era España. Y aunque los reyes o el rey de España, digámoslo así, no podía mandar allá y acá al mismo tiempo, lo que instauraron fue algo que se llamó virreinatos. Entonces, a través de esa figura que ejercía poder como si fuera el rey, aquí dejan como, digámoslo así, una persona o personas encargadas al respecto, ellas ejercían la autoridad como si fuera el rey de España y así era que se mandaba, a través de esa figura de monarquía. Sí. Juan Manuel León pregunta, Vicky, ¿tengo que ser criollo? Pues a nosotros les asignamos, ¿cierto? Los papeles ahí para que, para que se pueda ver en los videos, pues todo tipo de rol, porque si los dejábamos de pronto a su libre albedrío, podría haber la posibilidad de que todos escogieran solo un rol y nos quedáramos sin ver lo demás. Entonces, sí, León, tienes que ser un criollo. Lo que estaba poniendo el profe Daniel en este momento
Es el archivo que ustedes se van a encontrar al finalizar la clase en Classroom. Puede que haya algún tipo de error como nombres repetidos, pero se debe a que de pronto en más de una ocasión enviaron el correo. Entonces, por eso se repite la lista, pero nosotros lo miraremos despacio ahorita y publicaremos en Classroom esto para que ustedes tengan información. En el cuadro de la izquierda tienen el grado y los nombres de los estudiantes que conforman el grupo. Los que están en solitario fue porque decidieron hacerlo de manera individual. Y a mano derecha está entonces el rol que le correspondería personificar. Recordemos entonces que no es necesario que se reúnan físicamente en un lugar, dado pues el tema de la pandemia en la que estamos. Pueden cada uno hacer su fragmento de video y que uno de ustedes lo edite. Hay muchos, ustedes saben más de ese aspecto que nosotros. Hay muchos programas y aplicaciones que sirven, el KineMaster, el Moavi, el Filmora, hay muchos. Ya es decisión de ustedes cómo lo hacen. Para aquellos que les quede sencillo porque resulta que el compañero de grupo es el primo y vive en el primer piso, pues fácil, entonces se reúnen físicamente. Pero entonces en lo posible no lo hagan de manera física, tengan en cuenta los protocolos de bioseguridad y todo el tema pues que está rondando últimamente. Sí, a las preguntas que hacen, que si les toca pintarse, yo no sé qué, carbón, si es esclavo, primero que todo es una pregunta altamente racista, porque el color de piel no implicaba esclavitud, porque la persona por negra no nace esclava, es una condición que le da a una Profe, persona que se siente con poder. Y a la Corrección, pregunta de que Vicky. si Corrección, eran Vicky. españoles y El que hijo de, profe, el hijo de esclavo sí nace esclavo. O sea, si contextualizamos en la época, una persona sí no, podía nacer esclava. En nace la en colonia condición sí, de en la colonia esclavitud. sí. Nace en profe, condición de esclavitud, pero esa persona no nace esclava, porque cuando usted nace esclava significaría que moriría esclava, y pues no. Y esa fue la realidad para profe, muchas personas de la época. Pero no. Y otra Hay una segunda pregunta, profe, pregunta Vicky. de Hay que si una habían pregunta, Vicky. españoles pobres. profe, Dime, Juliana, sé Andrea, que Camargo. esa afirmación estuvo racista, pero es que como usted nos dijo que teníamos que hacerlo con maquillaje y cosas así, Ah, entonces, claro. Y entonces por también eso hay que digo que aclarar, no. y también hay que aclarar que, por ejemplo, aquí, pues, o sea, esclavitud ha habido en todas partes del mundo, ¿sí o qué? Pero aquí, por ejemplo, en la colonia, pues los esclavos sí fueron las personas traídas de África y en su mayoría, pues eran pues casi todos, porque sobre todo de la región que los trajeron, sí eran personas negritas, todas. Bueno, Eh, por ejemplo, alguien pregunta de que si habían españoles pobres, pues sí, o sea, po no pobres, pero sí habían españoles, pues que no tenían tantos recursos, sino que vinieron acá a América para buscar riqueza y muchas veces pues eso no funcionó, entonces sí podían haber españoles pobres, pero de todas maneras tenían cierto privilegio en la sociedad o sea, por ser españoles, estaban por encima en la escala. Bien, vamos entonces. Veo que no hay más preguntas. Creo que las preguntas que están en el chat ya están resueltas. Profe, yo Luciana, como vamos a ingreso tener eso todo en mi cuenta. desde un computador, pues, que no sé. No entendí, ¿qué pasó? ¿Cómo puedo ingresar a Tommy desde el computador? Fácil. En este momento en el chat ya el profesor Daniel acaba de dejar el enlace. ¿Sí? Ah, ok, muchas Entonces gracias. vamos a darle clic en el enlace en este momento. Muy bien, entonces como compromiso tenemos que el proyecto final, que es el video, pues una dramatización o el juego de rol que ya hemos establecido, la fecha límite es el 18 de septiembre. Cuando decimos límite es que no se debe pasar de ahí. Que si usted lo tuvo listo el 14, el 13, el 17, pues envíelo ese día. ¿Listo? Pero que no se pase el 18 de septiembre. El correo es histórico reflexivo @gmail.com.
Recuerden escribir cuando envíen el correo el nombre completo, grado y grupo. Y el próximo encuentro entonces lo tendremos en la publicación de Classroom y sería los lunes a las 3 de la tarde. ¿Listo? Muchas gracias. No veo más preguntas en el chat. No sé si podemos dar por finalizada entonces la reunión. Vicky, Las personas Si que tienen nos preguntas, sean- por favor, exprésenlas. las personas que nos se han inscrito, pues que no han mandado los grupos o eso, entonces lo mandan